Vamos a continuar con el estudio del libro de Shemot. Seguimos con la travesía, estamos en la porción en la que ya el pueblo de Israel deja formalmente la tierra de Egipto y geográficamente también hay una separación entre Israel y Egipto y eso se da a través del partimiento del Mar Rojo y bueno, pues es efectivamente así, literalmente fue un parteaguas, ¿verdad? Así como decimos es un parteaguas. Sí fue un parteaguas ese momento para el pueblo de Israel. Decíamos la importancia emocional que tienen este tipo de sucesos porque es como matar los fantasmas que pudieran existir en la mente y en el corazón de los hebreos, de ver a sus opresores, a sus perseguidores, bueno, pues ya aniquilados por la mano de Dios, y eso produce alegría. No se alegran en sí por el hecho de que estén muertos los egipcios, sino porque Dios los ha liberado, porque hay una mejor esperanza, hay un futuro mejor para todos ellos, y esa debería ser nuestra expectativa, ese debería ser nuestro anhelo, creer día a día que cada día es mejor que el anterior. Después de un milagro sorprendente de esta magnitud, otra vez tiene que venir otro momento de prueba. Y viene el capítulo 17, dice en el verso 1. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento del Eterno, y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese. Otra vez pruebas, otra oportunidad. Cada prueba es una oportunidad que Dios dice, la voy a aprovechar al máximo. Él quiere sacar algo de cada situación difícil. Nosotros lo vemos complicadísimo. Yo no sé, por ejemplo, a veces qué piensas cuando hace tanto calor como en este momento. Dices, esto es mental, ¿no? Es mental. Pero es una oportunidad que Dios nos da de meternos más de lleno, esforzarnos más para tomar lo que está escondido. Y tiene que venir esta prueba, ¿por qué? En que dice que no encuentran agua. Primero vemos que Dios es el que los está llevando. ¿Se acuerdan que el GPS de Dios era diferente al GPS que traía el pueblo? ¿No? La ruta ahí que trazaron ellos seguramente era muy diferente a la que tenían en mente cuando Dios los estaba dirigiendo, porque ya vimos que las rutas que tomaron en un instante fue para encerrarlos, también para que Faraón creyera que estaban atrapados. Y justamente eso pasó para que clamaran y Dios abriera el mar y entonces pasaran y pues ahora sí se manifestara la gloria de Dios. Entonces aquí dice que partieron conforme al mandamiento de Dios. Dios dijo, ¿sabes qué? Quiero que te vayas por aquí. Es necesario pasar por desiertos para valorar el agua. Y la palabra sin significa espina también. Y se considera que esta prueba viene también, ¿no? Como para traer esa madurez al pueblo. Ya habían pasado en una ocasión la prueba del agua, pero otra vez se vuelve a repetir. Dice, no había agua para que el pueblo bebiese. Verso 2, y altercó el pueblo con Moshe y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moshe les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis al Eterno? ¿Y por qué otra vez la prueba? ¿Por qué sería lo mismo? Ya habían pasado en una ocasión en las aguas de Mara esta situación, ¿no? Ahí sí había agua, nada más que era amarga, aquí no había nada. ¿Por qué otra vez la misma situación? Pues es muy simple. Hasta que no pasas el examen, no pasas de año. Así tal cual. A veces pues decimos, ¿por qué otra vez la misma? ¿Por qué otra vez lo mismo? ¿Por qué otra vez la misma prueba? O sea, ya habías pasado esto y otra vez. Porque quiere decir que no lo hemos aprendido. Eso es lo que quiere decir. No hemos sido perfeccionados en eso. Y bueno, pues hay cosas que no se pasan de una sola vez. Tienes que pasarla varias veces para, digamos que ahora sí saltarla. Pero mientras no la pases, Dios te la va a seguir poniendo una y otra y otra y otra y otra y se hace un círculo y no sales de ahí, pues hasta que no te humilles delante de Dios, hasta que no se haga en tu corazón lo que Dios quiere producir en ti. Pues bueno, a veces son pruebas económicas, a veces son pruebas familiares, a veces son pruebas, no sé, de salud, cualquier cantidad de cosas pueden ser que nos toca pasar una y otra vez. Es porque no hemos aprendido. Entonces Dios les vuelve a poner esto, y no tanto para tentarlos, sino es una oportunidad para ser mejores, es una oportunidad para crecer, para que confiaran otra vez en Él. Entonces dijo, bueno, ok, ya les di la primera oportunidad, vamos una vez más.
Pero pues no viene el resultado esperado. Dice el verso 2 que altercó el pueblo con Moshe. Fíjense, la palabra altercó en hebreo, lo que implica aquí es que se levanta una demanda. O sea, si hubiese en ese momento juzgados, el pueblo hubiera ido a demandar a Moisés por daños a la moral o por negligencia, por no se hubiera ido al DIF para que le quitaran a todos los hijos de ahí. O sea, no sé qué hubiera hecho, pero la palabra altercó el pueblo con Moshe es, lo demandaron. O sea, ahora resulta que los patos le tiran a las escopetas, háganme el favor. O sea, Moshe fue el hombre que Dios usó para sacarlos, ahora dice que altercaron. Y ya habíamos visto que primero murmuraron, ¿se acuerdan? Pero aquí ya no es murmuración, o sea, aquí ya van directamente sobre él y le dicen, a ver, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿nos vas a querer matar? Vean lo que dice el verso 3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moshe y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Si tú hubieras sido Moisés, ¿qué pensarías en ese instante? Sería un reversón así, ¿no? Pues oye, malagradecidos, ¿no? O sea, todavía que los saco de la esclavitud, o sea, estaban mejor en Egipto, piensan que estaban mejor siendo amos de Faraón, ahí picando piedra y trabajando 16 horas al día, sin saber si ibas a vivir para contarlo. Y van y le reclaman, o sea, altercó el pueblo. O sea, esto ya es una confrontación directa. Ya va más allá. Y bueno, la Torah dice, si tu hermano va y peca contra ti, habla. Pero esto no es eso. Eso más bien es ir y desahogarte con, en este caso el pueblo, con Moisés, y reclamarle y exigirle. O sea, ya no es una petición. Fíjense lo que dice el verso 2. Dice, danos agua para que bebamos. O sea, a mí no me importa dónde la sacas, ya no tengo problema. O sea, tú me tienes que dar agua a mí. Tú me metiste en este problema, tú me sacas de eso. Pero pues que Moisés los sacó, Moisés los obligó, Moisés les puso pistola. A veces así altercamos con Dios. Peor aún, así altercamos a veces con autoridades que Dios pone. ¿Verdad que es un símbolo de inmadurez y de rebeldía? Estarnos quejando y altercando contra las autoridades. O sea, si te estás queje y queje y queje de tu jefe, pues no has entendido que quien te puso ahí fue Dios y no tú. A menos de que te hayan obligado a trabajar, entonces sería esclavo. Entonces ahí sí busca derechos humanos o avísanos algo, porque entonces ahí sí hay un problema. Pero pues van con Moisés y empiezan a altercar contra él. Y empiezan a pelear y pues esa es rebeldía entre las autoridades. Entonces ya una vez se habían quejado antes de cruzar el Mar Rojo, ¿se acuerdan? Dijeron, nos trajiste aquí para matarnos. Dice, ¿que no había tumbas en Egipto donde podíamos morir tranquilamente? Nos trajiste a este lugar, a este desierto para matarnos. Después cruzan, llegan a Mara, las aguas eran así amargas, las beben, les saben amargas. Nos trajiste aquí para matarnos de sed. Después empiezan a extrañar la carne. Nos trajiste aquí para matarnos de hambre. Y empiezan a murmurar. Y ahora otra vez por agua. Entonces, pues ya era una especie medio de paranoia también, así de, bueno, nos quieren matar de sed, nos quieren matar de hambre, nos quieren matar. En pocas palabras. Y a veces cuando las cosas se ponen difíciles, es fácil que se propague el pesimismo. Y bueno, la situación no estoy diciendo aquí que sea tan simple. Estamos hablando de alrededor de 3 millones de personas en un desierto. Pues bueno, ya después de varios días sí era de preocuparte. Pero quejarte no soluciona nada. ¿O alguien soluciona algo quejándose? Pues hasta donde yo sé, no. Y si no, preguntan los que hacen las marchas y hacen todo eso, pues como que llegar a una solución tampoco es tan efectiva, créanme. O sea, analicen todas las marchas que se hacen cada año en la Ciudad de México, nada más por poner un ejemplo, y cuántos de esos dices, oye, qué bueno, ¿no? ¿Sabes qué? Sí, se llegó a un acuerdo perfecto, todo estuvo maravilloso. Claro que no. Lo único que genera es caos, una mala imagen, rebeldía. Se propicia que la gente más bien se haga más rebelde ante las autoridades. Y bueno, pues Yeshua nunca fue rebelde a ninguna autoridad, siendo él un sadik, siendo un hombre justo, piadoso, teniendo toda la palabra para poder manifestarse como, ¿sabes qué? Esto está injusto, esto está mal. Jamás hizo eso. El mismo apóstol Pablo tampoco hizo eso. ¿Se acuerdan cuando van y lo llevan delante del sumo sacerdote y después lo golpean y le dice, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada? Y le dicen, ¿así le hablas al sumo sacerdote? Y dijo, ay no, perdón, pues pensé que no sabía que era el sumo sacerdote. Dice, porque escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo.
Entonces es una grave ofensa levantar nuestra voz contra alguien que Dios está usando, aún incluso si no estás de acuerdo con él, ¿no? El consejo es, ora por esa persona. Puedes hablar en contra de una doctrina, pero no hables mal en contra de una persona. No difames a alguien que algún día te enseñó, alguien que algún día te tomó de la mano y te ayudó a salir de Egipto, ¿no? Tenemos que tener respeto y temor por el Eterno, ¿no? Entonces los mismos apóstoles, cuando los llevaban y les daban ahí sus palizas, les daban sus latigazos, no salían blasfemando ahí a estos hombres. ¿Qué hacían? ¿Se acuerdan cuál era la reacción en el libro de los Hechos? Alabando, dice, somos dignos de que nos azoten por el nombre del Mesías, alabado sea el Señor. Qué bueno que estamos sufriendo injusticias, qué bueno que están hablando mal de nosotros, qué bueno que nos están persiguiendo, porque entonces quiere decir que vamos bien. Pero jamás hablaron mal en contra de las autoridades. Cuando apedrearon a Esteban, precisamente lo difamaron, diciendo que había hablado mal en contra del templo, mal en contra de las autoridades. Otra vez, no podían inculpar. Un verdadero discípulo de Yeshua es aquel que no se rebela. Pablo mismo escribió en Romanos capítulo 3, dice, porque toda autoridad es dada por Dios. Entonces, aunque no te guste, aunque te caiga gordo, aunque no te guste su manera de ser, aunque lo veas para abajo, aunque sea joven, aunque sea viejo, aunque sea gordo, aunque sea flaco, aunque sea como sea, Dios lo puso ahí, acéptalo. Es mejor aceptar esa situación. A veces hay gente que se apasiona, por ejemplo, en la política. Dicen, no, de religión y de política no hay que hablar. Se apasiona por la política porque no, es que esto es injusto y este no debería de estar y este es un tal por cual y este, bueno, sí, pero Dios lo quiso poner ahí. Lo que haya pasado, Dios lo permitió para que estuviera en ese instante ahí, en ese lugar ahí. Entonces, sujétense a las autoridades. Un principio básico que se les enseñó siempre a los judíos a lo largo de las generaciones es, dice, mira, bendice, ora por las autoridades, porque si a ese gobierno le va bien, a ti también te va a ir bien. Entonces el judío, por esa sensibilidad que tiene a que siempre ha sido perseguido, lo peor que puede hacer es ponerse en contra de las autoridades. Más bien aprende a trabajar con ellas y beneficiarse de ellas. Entonces, ¿sabes qué? Mejor piensa de esa manera. Pues aquí el pueblo empieza a altercarse, empieza a quejar, empieza a murmurar, empieza a dudar y Moisés les dice, están tentando a Dios, no pongas a prueba al Señor tu Dios. O sea, no lo pongas a prueba, porque un día de gota en gota se llena el vaso y un día llenaron ese vaso y un día Dios dijo, hasta aquí llegó. O sea, ya no voy a soportarlo más, no voy a altercar mi espíritu con el hombre, dijo también. ¿Se acuerdan en el caso de Noé? Dijo, pues ¿qué voy a estar yo peleándome con el hombre? Vamos a formatear el disco duro, rúmbale, ¿sabes qué? Empezamos de cero, nada más hacemos un respaldo con Noé, guardamos unos cuantos aquí y borramos todo. Se acabó, no hay problema. Y lo volvió a intentar hacer, ¿se acuerdan? Cuando después de que ya llegó al colmo, le dijo a Moisés, déjame borrarlos de la tierra y de ti, contigo empieza un pueblo nuevo. O sea, ya, estoy harto de ellos. Varias veces Dios lo ha manifestado. Ahí Moisés intercedió. Pero después en el libro de Oseas dice, estoy hastiado de sus sacrificios. O sea, ya no vengan a mí a lavarme y a traerme animales. Ya no quiero eso. Nada, están quejando, ya no quiero eso. Quiero que vengan con un corazón contrito y humillado. Quiero que vengan con el deseo de cambiar sus vidas. Entonces es un mal de todas las generaciones, de todos los tiempos, quejarnos. Nuestra vida no es más difícil que la vida de generaciones pasadas. No es cierto. Cada generación ha tenido sus adversidades y sus razones para quejarse. Y tu vida no es más difícil que la vida de otra persona. No es así. Como decía alguien ayer, siempre hay alguien más amolado que tú. Siempre hay alguien que está peor que tú, siempre. Y si no es así, si no crees que es así, yo te invito a que te involucres en una obra social. Es muy sano hacer esto, ¿no? A mí me tocó participar en un ministerio precisamente de dar de comer y de llevar ropa, de llevar palabra a gente, a niños que vivían en las calles. Y era como una dosis de realidad para mucha gente que se quejaba. Y de hecho lo tomábamos como la medicina, como la receta. Alguien de repente, no, es que está muy difícil, es que estoy pasando por muchos problemas. Ah, mira, ven, te invito a que participes en esto.
Y ya después platicamos a ver si está tan difícil tu vida. Y invariablemente, después de un momento así, todos decían, no, ¿sabes qué? Sí, ya. No, ya, o sea, no me puedo quejar. No me puedo quejar. Dios ha sido bueno, porque lo que yo estoy viviendo no se compara con lo que están viviendo otras personas. Entonces aquí, pues el pueblo se levanta, ahora sí que se levanta en palabra, no se levanta en armas, pero sí se levanta contra Moshe. Y la reacción de Moisés es, estás tentando a Dios, no lo pongas más a prueba. Así que el pueblo tuvo allí sed, verso 3, murmuró contra Moshe, dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? O sea, nos obligaste. Dice, dice entonces, verso 4, clamó Moshe al Eterno diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. O sea, imagínense, ya Moisés está temiendo por su propia vida, su propia familia, sus propios hermanos. Él ya está pensando, oye, ¿sabes qué? Esto ya se está poniendo durísimo, me van a terminar matando. Y bueno, a él no le pasó, pero ¿a quién creen que sí le pasó? Pues a Yeshua. O sea, a Yeshua sí le pasó. A Yeshua sí lo intentaron apedrear, pero dice, por ejemplo, en el Evangelio de Juan varias veces, que desaparecía de su vista. Y algunos consideran que era como un milagro. O sea, están con las piedras en la mano y de repente ya, ¿dónde está? Ya no lo encontramos, ya se fue. Pero quizás si no hacía eso, pues ahí mismo lo intentaban matar. Y bueno, como no se les iba de entre las manos, dijeron, tenemos que pescarlo, tenemos que agarrarlo, y bueno, pues ya lo entregan a Roma. Entonces, pero Moisés tiene temor aquí en este sentido, como de decir, oye, pues, ¿qué voy a hacer con este pueblo? O sea, si esto sigue creciendo y creciendo, me van a matar. Dice el verso 5, dice, el Eterno dijo a Moshe, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. ¿No? Como dice, toma testigos. Verso 6, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moshe lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron al Eterno diciendo, ¿está pues el Señor entre nosotros o no? Entonces, bueno, la respuesta de Dios ante la rebelión en este instante no es, los voy a aniquilar. ¿Qué hace Dios? Le dice a Moshe, pasa delante del pueblo, que te vean, que esto quede como testimonio para todas las generaciones, lo que vas a hacer. Le dice, golpearás con la vara la peña, la roca, ¿no? La peña es como una roca. Dice, saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y bueno, aquí la palabra golpear es la palabra hebrea najá. Najá significa un golpe, pero con un carácter muy violento. Es un golpe muy fuerte, como algo así como un piñatazo, hagan de cuenta, así, pum, o sea, iba a reventar la piedra con la vara que iba a dar así. Un super varazo. La palabra najá también significa matar o herir. O sea, es un golpe que puede matar a una persona o por lo menos dejarla herida. Un golpe mortal, así de ese tipo. Y se vas a tomar la vara y vas a golpear esa roca hasta herirla de tal manera que salga agua de ahí. Y bueno, pues es muy obvio quién representa esta roca. Me gustaría que fuéramos a Isaías capítulo 53. Y bueno, me sorprende el carácter de Dios y la paciencia que tiene el Señor. Por eso, es que bueno que Dios no es como nosotros, porque, híjole, cualquiera de nosotros no soportaría un instante de rebelión. En tu trabajo, imagínate, se levanta un empleado contra ti y lo corres de inmediato. Pero el Señor es paciente y es bondadoso y es misericordioso. Y en lugar de herirlos a ellos, decide herir esta roca. Dice en el verso 2, Isaías 53, 2, subirá cual renuevo delante de él y como raíz en tierra seca. Justamente es un desierto donde ellos están, el pueblo ahí en el Éxodo. Dice, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos.
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros, dice aquí, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pues aquí exactamente, la palabra herido es la palabra hebrea naja, justamente es eso. Así que esa roca representa a nuestro Mesías, a nuestro Salvador. Yeshua es golpeado, dice aquí, dice herido de Dios y abatido. Entonces, bueno, ¿qué salió del costado de Yeshua cuando entierran la lanza? Salió agua, salió sangre, como un símbolo de purificación. El agua y la sangre purifican. El agua y la sangre son símbolos de vida. Son dos elementos necesarios para vivir física, para vivir espiritualmente. Así que dice aquí que Dios decidió herirlo, azotarlo, dice herido por Dios y abatido. Y la herida que sufrió fue herida de muerte. Muerto, ¿para qué dice verso 5? Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Por nuestras rebeliones el Mesías fue herido. Por las rebeliones de Israel, por estarse quejando, por estar murmurando, por estarse levantando contra las autoridades, Yeshua fue herido por esas rebeliones. Él cargó toda esa rebelión en su propia vida. Dice, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que lejos de herirnos a nosotros, decide herir a su propio hijo. Por eso podemos entender más el amor de nuestro Padre y el amor de Yeshua hacia nosotros cuando ves estas figuras en el Tanaj, en la Torah. Entonces, Dios decide, volviendo aquí a Éxodo 17, golpear la peña para que de ella broten aguas. Agua para que el pueblo se salvara, para que el pueblo bebiera. Y fue testimonio para todos. Fue tanto testimonio, dice aquí en presencia de los ancianos, que llamó aquel nombre Masá y Meriba. Masá significa rencilla. Prueba. Masá es como una prueba. Y Meriba es una disputa, ¿no? Es como una pelea, como una rencilla que tuvo el pueblo de Dios con Israel. Hay evidencias arqueológicas también de esto. De hecho, ahí estoy poniendo una imagen de esta piedra en la que se considera que fue justamente, ¿no?, la piedra que fue golpeada y por la cual les brotaron aguas. Se alcanza a ver que es una roca enorme dividida en dos, partida en dos. Esa roca todavía existe. O sea que podemos comprobar una vez más que la palabra de Dios es fidedigna y es real. Y quedó como testimonio para todas las generaciones que Dios abrió una roca para alimentarnos, para sostenernos, para darnos de beber y para no sufrir el castigo de nuestra rebelión. Y bueno, dice en el verso 7 que ellos tentaron al Señor diciendo, ¿está pues el Señor entre nosotros o no? Es una prueba de decir, bueno, a ver, ¿sí está o no está? ¿Qué le decían a Yeshua? Queremos ver de ti señal. O sea, ya nada más dinos esto y ya vamos a comprobarlo. Y, pues bueno, la idea de Dios es, no pongas al Señor a prueba. A veces dudar de la provisión de Dios es una manera como de tentarlo, lo que dice aquí. Porque Yeshua dijo, los gentiles se preocupan por ese tipo de cosas, de qué vamos a comer y qué vamos a beber y qué vamos a vestir. Y pues si somos así específicos, si nos metemos a la profundidad de la palabra, el término gentil, pues es sinónimo de un pagano. O sea, como alguien que no conoce a Dios, como alguien que no tiene fe, alguien que todo el tiempo va a estar pensando que depende de él mismo y no de Dios. Yeshua dice, ustedes no se preocupen de esas cosas, o sea, tú enfócate en trabajar en lo que Dios te ha puesto, confía en él. Verso 8. Y viene aquí, ahora sí, una prueba más fuerte para ellos. Entonces vino Amalek. Amalek es ascendiente de Amán, precisamente. Dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Fíjense, Refidim es un término que significa descanso. O sea, Refidim implica como lugar espacioso, un lugar donde debían de reposar. Pero Refidim también consideran los rabinos que es un acróstico de una frase que significa sus manos fueron debilitadas. Rafu Yedeihem, como que Refidim es un acróstico de sus manos se debilitaron, porque fue un momento de debilidad para Israel.
Y decíamos que los brazos, las manos, representan nuestras obras, los mandamientos, lo que hacemos. Y los rabinos consideran en el Talmud que esta prueba de Amalek vino por dos razones. Uno, por quejarse, por altercar con Moshe, por quejarse de no tener agua. Y la segunda razón fue por haber descuidado el Shabbat, por no haber sido celosos, por no haber confiado en la provisión de Dios cuando mandó el maná y pues tener en poca cosa el Shabbat. Entonces dice, viene Amalek para darles una sacudida y para que digan, ¿sabes qué? Reacciona, sé celoso de la palabra, de los mandamientos de Dios y tendrás descanso y tus manos serán fortalecidas. Entonces Refidim, cuando viene Amalek, es un lugar que es aprovechado precisamente por Amalek como un representante de la carne. Amalek, descendiente de Esab, de Esaú, el hermano de Jacob. Aquel hombre que se dejaba llevar por sus instintos, por sus pasiones, se casó con mujeres cananeas, se casó con mujeres ismaelitas, en contra de la voluntad de sus padres, pierde la primogenitura, la vende por un plato de lentejas, todo el tiempo estaba fuera de casa, cazando, matando animales. Su sobrenombre era Edom, que es rojo, que representa sangre, aquel hombre que habría de derramar sangre. Entonces viene de ahí Amalek y tiene, pues ahora sí que toda esta genética espiritual, todas estas características que tiene Sab, las trae Amalek. Y la Torah no dice por qué atacó a Amalek. O sea, no hay una razón por lo que Amalek haya atacado a Israel. Este es el primer ataque frontal, por decir así, que tiene el pueblo de Israel. El primer riesgo que existe para sus vidas. Y más adelante viene un comentario donde dice que atacó a los más débiles, que los atacó por la espalda, que los atacó por atrás, que atacó a los que iban hasta atrás, que iban enfermos, que iban cansados, que eran ancianos, que eran niños. Sobre eso se fue Amalek, a los que van pues más atrás del camino. Entonces, Amalek representa nuestro Yetzer Hara, representa nuestra carnalidad que te ataca por atrás y que ataca tus partes más débiles, que te ataca en donde, pues ahora sí que donde te duele. Eso representa Amalek. Y vamos a ver que dice que Amalek es una lucha de generación en generación en generación. Vamos a seguir leyendo. Dice, dijo Moshe a Yehoshua, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Yehoshua como le dijo Moshe, peleando contra Amalek. Y Moshe y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Pues viene una batalla difícil. Un momento muy importante en el que estaban en riesgo sus vidas. Y pues ahora sí que, ¿quién podría salvarlos de Amalek? Solamente Yehoshua. Y no sé si sabían, pero el nombre de Josué, Yehoshua, ese no es su nombre real. ¿Alguien sabe cómo se llamaba Josué? No es Yeshua, no. Yeshua es la contracción de Yehoshua. Josué no tenía otro nombre. Oseas. El nombre real de Josué, ese no era su nombre. Eso le puso Moisés. Pero su nombre real es Oshia, Oseas, que significa Dios salva. O sea, el nombre real de Josué, eso lo pueden ver en Números capítulo 13. Dice después que Moisés le cambió el nombre y de Oseas le puso Josué. Pero ese no era su nombre real. O sea que yo no sé si cuando estemos delante de él, ¿cómo nos habremos de dirigir? ¿Eres Oseas o eres Josué? Pero bueno, es interesante porque precisamente Yehoshua o Yeshua significa Dios salvará. Y si esto lo trasladamos a la lucha espiritual, a la lucha que tenemos en nuestra carne, ¿quién es el único que nos puede librar de la lucha en la carne? Yeshua es el único que nos puede librar. Fíjense lo que dice en Romanos capítulo 7. Esta batalla continua que tenemos contra nuestra inclinación al mal, contra nuestra carnalidad. Por eso se dice que de generación en generación habrá lucha contra Amalek. Romanos 7, verso 22. Dice, porque según el hombre interior, me deleito en la Torah de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La ley del pecado es tu inclinación al mal. Y si dice que es una ley, pues es algo que se cumple.
Dice, miserable de mí, dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No dice, ¿cómo me voy a librar? Sino dice, ¿quién? Ahora sí como de, ¿y ahora quién podrá? ¿Qué decía el Chapulín? ¿Quién podrá defendernos? ¿Quién nos va a poder librar de este cuerpo? ¿Por qué sigo batallando? ¿Por qué se me sigue antojando esto? ¿Por qué no quiero orar? ¿Por qué tengo tanto calor, no? ¿Por qué me duermo en los estudios? Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Yeshua HaMashiach, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, dice, bueno, pues esta es una realidad de nuestra vida diaria. Hay una ley en nuestra carne, en nuestro cuerpo, que nos va a intentar llevar cautivos a la ley del pecado, esclavizarnos a nuestras propias pasiones. Pero dice, ¿cómo me voy a librar de esto? Cuando regrese el Mesías. Dice en 1 Corintios capítulo 15, pues que nuestro cuerpo por eso tiene que ser transformado. Así que lo siento por los que han invertido horas y horas en el gimnasio. No va a durar tanto esa inversión. Algún día va a tener que ser renovado ese cuerpo. Y el Señor nos dará un cuerpo acorde al Espíritu. Y entonces ya se va a acabar esta lucha continua, ya no vamos a batallar más. Finalmente Amalek va a ser derrotado. Entonces Amalek representa nuestro Yetzer Hará, nuestra carnalidad, nuestras concupiscencias. ¿Y cuándo está más viva la carne que nunca? Cuando nos quejamos, cuando murmuramos, cuando dudamos de Dios, cuando tentamos al Señor. Volviendo aquí a Éxodo 17. Moshe entonces le ordena a Yehoshua, ¿sabes qué? Sal y pelea. Pelea por nosotros. Tú eres el único que puede librar esta batalla. Eres el único que nos va a poder quitar la carne que hay en nosotros. Y esto también es un momento para pensar que no vas a salir por ti mismo. A veces hay adicciones, hay cosas con las que batallamos. Y lo que Dios te dice, mira, ¿sabes qué? No vas a ganar esta batalla. Mejor deja que peleen por ti alguien. Mejor deja que el Mesías pelee por ti. Si lo haces en tus fuerzas, vas a salir mal. Pero si Yeshua está ahí, la victoria está contigo. ¿Qué nos corresponde hacer? Vean lo que hizo Moisés. Vamos a ver. ¿Cuáles son las claves de la victoria? Primero, deja que Yeshua pelee por ti. 2, dice el verso 10. E hizo Yehoshua, como le dijo Moshe, peleando contra Amalek. Y Moshe, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y bueno, ¿por qué toman Moshe, Aarón y a Hur? De acuerdo a la tradición, Hur era el cuñado de Moshe y Aarón. De acuerdo a la tradición hebrea, Hur estaba casado con Miriam. Entonces, bueno, Moisés toma gente cercana a él, gente espiritual, gente que estaba en la palabra, para dar el apoyo que necesitaba Josué, el apoyo moral, el apoyo espiritual. O sea que las batallas no nada más son en el plano físico, no nada más son en el plano terrenal, son en el plano espiritual. Y para ganar en la carne, también necesitas luchar en el espíritu. Por eso, bueno, hay gente que te puedes meter a un curso, a un taller de superación personal, de deja tus problemas, deja tus adicciones, el club del optimismo, o lo que sea que batalles en tu carne, pero si no hay un respaldo espiritual, no vas a poder salir de ahí. ¿Y qué hace Moisés? Moisés no se va solo. Moisés se rodea de personas también espirituales. ¿Cuál es el consejo aquí? Estás en una batalla. Primero, deja que Yeshua pelee la batalla por ti. 2, rodéate de gente espiritual. No quieras ganar la batalla solo. Vean lo que sucedió el verso 11. Sucedía que cuando alzaba Moshe su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Es el momento que se cansaba Moisés, siendo pues ya un hombre mayor, era un anciano, dice que en ese momento prevalecía Amalek. Cuando descuidamos nuestras obras, que representan las manos, la carne toma poder sobre ti. Entonces dice, ¿sabes qué? No descuides mandamientos, no descuides la palabra, no descuides tu comunión con Dios, porque es cuando la carne cobra más vida. Verso 12, las manos de Moshe se cansaban. Entonces a veces pensamos que esta batalla yo la puedo librar solo. ¿Sabes qué? No pienses eso. No confíes en tus propias fuerzas, no confíes en tu mano. Deja que alguien más te ayude. Dice aquí, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él
y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y pues una vez más, esta piedra es el Mesías, esta roca es Yeshua, sobre la cual descansa Moisés, sabiendo que aún las batallas espirituales tampoco son de nosotros, son de Él. ¿Qué hace Él? Confiar y apoyarse en gente que también estaba con Él. Y bueno, pues es interesante porque dice que Moisés lavaba sus manos, ¿no? Y algunos dicen que lo que formaba era la figura de la cruz. Que mientras Moisés tenía sus manos levantadas, mientras hacía el símbolo de la cruz, prevalecía Josué. La batalla estaba a favor de Israel. Y pues dice aquí que sus manos se debilitaban, se cansaban. Por eso les digo, es importante ser parte de una comunidad también por esto. Porque en algún momento a todos necesitamos que nos levanten las manos. Todos en algún momento sientes que estás cansado, que es difícil, no puedes librar todas las batallas solo. Y aún siendo Moisés, aún teniendo la experiencia que tenía, sus manos se cansaban, sus manos decían, ¿sabes qué? Es pesado esto. Entonces, rodéate de gente que te ayude a levantar tus manos. Y seamos nosotros también, pues gente que nos ayudemos mutuamente a levantar las manos unos de otros. A veces ves a alguien que está en la carne, híjole, pues casi le damos el tiro de gracia. En lugar de decir, ¿sabes qué? No, levántate, o sea, puedes salir de esto, vamos a luchar esto juntos. No te quedes solo en la batalla. Dice el verso 13, y Yehoshua deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Eso también dicen, es muy interesante porque también los rabinos de este pasaje dicen que la batalla final contra Amalek solo la va a poder deshacer el Mesías. Que solo el Mesías va a poder decretar victoria final sobre Amalek. Y bueno, ¿cómo lo derrotó Yehoshua? Dice, a filo de espada. ¿Cuál es la espada? La palabra de Dios. O sea, si conoces la palabra, ahora sí que vas a poder salir victorioso en todas las batallas. Así que esta es una clave más que nos da el Eterno de cómo salir victorioso, con la espada de la palabra. Dice el verso 14, y el Señor dijo a Moshe, escribe esto para memoria en un libro, y di a Yehoshua que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moshe edificó un altar y llamó su nombre, el Señor proveerá, o el Señor es mi estandarte, Jehová Nisi, dice. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono del Señor, el Señor tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. O sea que a nosotros también nos va a tocar librar nuestras batallas. Y Amalek no solo representa la carne, sino representa el espíritu de aquellos que intentan destruir Israel, que intentan aniquilar Israel. Por eso, bueno, es muy claro, en la historia de Esther, Amán era descendiente físico de Amalek, intentó aniquilarlos. Después se considera que Amalek históricamente se une con Edom y se une con Moab, y de ahí salen descendientes que intentan destruir Israel todo el tiempo. De ahí, bueno, consideran que vienen los romanos, por ejemplo. Mucho del imperio romano tenía sangre de Amalek, intentando destruir a Israel. Entonces, bueno, pues han surgido muchos Amalek a lo largo de la historia, pero dice aquí, cada generación va a tener un Amalek por lo que pelear. Entonces, las claves para pelear para nuestra generación con Amalek, ¿cuáles son? Deja que Yeshua pelee la batalla por ti. 2, mantén tus manos levantadas y rodéate de gente que te apoye, de gente espiritual, para que cuando tus brazos se caigan, no salgas mal librado. Y tercero, toma la espada, toma el filo de la espada, dice aquí, porque solo con ella vamos a poder mantenernos de pie delante de Amalek. Y dice el capítulo 18, ya después de este momento igual, en el que Dios los libra por medio de Josué, dice Éxodo capítulo 18, oyó Yetro, sacerdote de Madián, suegro de Moshe, todas las cosas que Dios había hecho con Moshe y con Israel su pueblo, y cómo el Señor había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Yetro, suegro de Moshe, a Séfora, la mujer de Moshe, después que él la envió, y a sus 2 hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena,
y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Entonces viene aquí, este capítulo es el encuentro entre Moshe y su suegro Yetro y el famoso consejo que le da. Y bueno, dice que este hombre llamado Yetro era sacerdote de Madián. Madián fue la región en la que precisamente llegó Moisés cuando escapó de Faraón. Cuando Faraón lo intentó matar, después de que él mató ahí a un egipcio, él huye y llega a Madián. De acuerdo a Génesis capítulo 25, ¿se acuerdan que Abraham se vuelve a casar? Después de que muere Sara, aunque ya estaba grande, se volvió a casar, fíjense, para que no digan que por la edad es un impedimento para volverse a casar. Vamos a Génesis capítulo 25, nos vamos a leerlo. Génesis 25:1. Y bueno, pues Abraham ya era bastante grande cuando muere Sara. Pero dice aquí, Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Setura, o Ketura. Es donde viene la palabra Keter, que significa corona. Dice, la cual dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Entonces de ahí, de Madián, es muy probable, de este hombre llamado Madián, es donde se cree que se funda esta tierra, que eran los pobladores de la tierra de Madián. O sea, ahora sí podemos entender por qué Moisés se va a Madián. Porque él sabía que su origen, que su raíz, estaba con la descendencia de Abraham. Entonces dijo, bueno, ¿dónde la encuentro? ¿Dónde encuentro ahora a los hijos de Abraham después de cientos de años que han pasado? Dijo, ok, en Madián. Entonces había evidencias de que en Madián, pues había descendencia de Abraham, y llega ahí, y bueno, ya dice, y Joksán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumín. Dice, e hijos de Madián, Efa, Efer, Hanok, Abida, Elda, todos estos fueron hijos de Ketura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Entonces lo mandó del otro lado, que es posiblemente la tierra de Madián. Y es en este lugar donde este hombre llamado Yetro, pues dice que era sacerdote. De acuerdo a la tradición hebrea, se considera que Yetro era un sacerdote de ídolos, era un sacerdote de dioses paganos, pero en su momento llegó a la misma conclusión que Abraham. Llegó un momento en que dijo, ¿sabes qué? Todo esto es vanidad de vanidades, y se volvió al único Dios verdadero, volvió a encontrar su raíz, su origen, y empezó a creer en el Dios de Israel, y se hizo sacerdote ahí, y era alguien que proclamaba la Torá. De hecho, la porción de la Torá que corresponde a estos pasajes se llama Yetro, la parashá. La parashá que corresponde a estos pasajes se le llama Yetro como un ejemplo de alguien, de un gentil o de un ex gentil apartado de Dios que se convierte y abraza la fe de Israel. Entonces, bueno, este hombre Yetro, además de todo esto que se dice de él, se convirtió en el suegro de Moisés. Entonces, bueno, ¿ustedes creen que Moshe hubiera emparentado con él si este hombre hubiera sido un idólatra total? Yo creo que hubiera sido aunque muy difícil, ¿no? O sea, que hubiera dado ese paso si él precisamente Moisés huye de Egipto buscando su identidad, buscando quién era él. Y bueno, pues se casa con su hija llamada Séfora, y dice el verso 2, tomó Yetro, suegro de Moshe, a Séfora, la mujer de Moshe, después que él la envió. Y bueno, aquí dice cómo que la tomó y llega a él. Sí, lo último que habíamos visto, ¿se acuerdan que antes de entrar a Egipto, Moisés toma precisamente a Séfora, y cuando están llevando a su hijo, se les aparece un ángel, bueno, ahí dice que se le aparece el Eterno, y que lo intentan matar, y entonces Séfora agarra ahí un pedernal, un cuchillo, y ¡pum!, circuncida al niño, y le dice, eres esposo de sangre. ¿Se acuerdan? Cuando están a punto de llegar a Egipto. Y aquí dice que ya no está con Moisés, sino que está con su padre, otra vez con Yetro. Bueno, se dice que cuando Moisés llega a Egipto con Séfora y con sus hijos, Aarón le dice, oye, ¿sabes qué? Pues no sabemos qué vaya a pasar, las cosas se van a poner complicadas, mejor sabes qué, manda a tu esposa y a tus hijos, mándalos otra vez. Pero sabes que si aquí hay un montón de esclavos, ¿para qué vienes y metes más esclavos? Está complicado, mejor déjalos en paz y ya después
te reencuentras con ellos, que es justamente lo que sucede. Entonces por eso Séfora vuelve a aparecer con su papá y se vuelve a encontrar con Moisés, porque hay un punto en el que ella se va con él. Pero fíjense, dice el verso 3, dice, y a sus 2 hijos, y aquí la palabra en el hebreo implica hijos de ella. Y aquí algunos comentaristas critican esta parte, diciendo que no se dice que eran hijos de Moisés, dice hijos de ella, porque algunos vieron como de manera crítica el que Moshe pues haya delegado toda la responsabilidad de la educación y de la instrucción de sus hijos a su esposa. Algunos dicen que no, algunos dicen, oye, no, pues es que los hizo para protegerlos porque la cosa estaba difícil, no sabían qué iba a pasar exactamente con lo de las plagas y bueno, pues mejor. Pero otros dicen que no y que por esa razón los hijos de Moisés no fueron los que lo sustituyeron, no fueron los que siguieron. Yo también me he preguntado un poco eso. O sea, ¿por qué Moisés no tomó a su hijo y pues su hijo le continuó después de él? O sea, eso era lo normal. Pero aquí, por la palabra hebrea, dice a sus hijos, a los hijos de ella. Mencionaron hijos de ella, más que de él. Porque ella fue la que pues les dedicó tiempo, la que los instruyó, la que les enseñó, la que los cuidó, las que les dio. Pues bueno, es una parte ahí controversial, se las dejo ahí también a su comentario y a su opinión, ya ustedes tendrán también su propia determinación, si fue bueno o fue malo. Lo interesante es que sí, ninguno de los hijos de Moshe después, pues no se sabe nada, o sea, como que no hay así una evidencia así de qué pasó con ellos, siendo hijos de Moisés. O sea, imagínate, hijos de Moisés, dices, no, estos cuates deben de haber estado impresionantemente en santidad, pero no. Y bueno, uno se llamó Gerson, que viene del hebreo ger. ¿Se acuerdan este término ger? Es la palabra que se usa para un extranjero, pero alguien que abraza el pacto. Alguien que sí es extranjero, pero que toma pues la fe de Israel. Y Eliezer viene de Elí, que es mi Dios, y Ezer, que es como ayuda. Dios es mi ayuda, Dios es mi ayudador. Y pues es una identificación que tiene Moshe en su situación, en su vida con sus hijos. Dice el verso 5. Y Yetro, el suegro de Moshe, con los hijos y la mujer de vino a Moshe en el desierto, donde estaba acampando junto al monte de Dios. Y dijo a Moshe, yo tu suegro Yetro vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella, ¿no? Posiblemente, más bien como que envió a alguien a avisarle, ¿sabes qué? Voy para allá, o voy con tu esposa, con tus hijos. Dice, yo tu suegro vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Dice, Moshe salió a recibir a su suegro. No, vamos a ver, vean el afecto y el respeto que tenía Moshe. Dice, Moshe salió a recibir a su suegro, o sea, no dice, salió a recibir a su esposa ni a sus hijos, sino salió a recibir a su suegro. Dice, y se inclinó y lo besó. Vean qué manera tenía de recibir al suegro, o sea, se postró delante de él. O sea, lo veía como una autoridad, no solo por edad, sino por principio espiritual, porque el suegro es como tu padre, espiritualmente hablando. O sea, tiene el mismo honra y respeto que lo debería de tener tu propio padre, como si fuera tu papá, como si fuera tu mamá. Así que pues ya se acabaron los chistes de la suegra y de toda la fama que se tiene, sobre todo en México, bueno, en general en Latinoamérica, de los suegros y que las suegras y todo eso. Pues aquí la Torah dice, ¿sabes que Moshe salió a recibir, se inclinó, lo besó, o sea, le tenía honra, y no nada más por ser su suegro, sino por ser una persona mayor, por ser un anciano, mayor todavía que él. Dice, se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Moshe contó a su suegro todas las cosas que el Señor había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado el Eterno. Y se alegró Yetro de todo el bien que el Señor había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Pues fíjense, Moshe no le dice, de maravilla, suegro, todo está perfecto. No. Todo va viento en popa, ¿no? Dice, para que no se preocupe, ¿no? Dice, no, pues es que el Señor hizo esto, el Señor hizo el otro, Dios hizo tal cosa. ¿Y qué hace Yetro? Pues se alegra, o sea, su corazón se alegra porque también alababa a Dios, porque también exaltaba al Señor. Y eso debería ser nuestra reacción natural. Al ver que Dios bendice, que Dios actúa, alabarle. Dice el verso 10. Yetro dijo, bendito sea el Eterno,
que les libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Y bueno, dice el verso 9 que Yetro se alegró, ¿no? Y se me hace interesante porque pues aquí la Torah es muy obvia y clara, pues que eso le produce alegría. Y un comentarista llamado Rashid dice que no, dice que se puso triste, que porque se puso triste de pensar que también los otros que los egipcios que los mató el Señor, como diciendo, ay, todos mis contemporáneos paganos también los mató Dios, ¿no? Yo digo, pues eso se me hace totalmente pues más bien es como que un comentario muy actual rabínico de la manera de pensar de ahora, ¿no? Pero pues tenemos que apegarnos a lo que dice la palabra. Pues aquí dice, se alegró en su corazón. Verso 11 dice, ahora conozco que el Señor es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron, prevaleció contra ellos. En lo que se jactaron los egipcios de sus dioses, de que eran muy poderosos, así, dice, pues de eso prevaleció el Señor. Verso 12, tomó Yetro, suegro de Moshe, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moshe delante de Dios. Pues bueno, pues es un motivo más aquí para comer, para bendecir al Señor, para tener comunión. ¿Cuál? Pues ver la salvación del Señor, darle gracias a Dios. Entonces dice que él toma holocaustos y toma sacrificios, él era sacerdote. Y es interesante porque todavía no se entregaba la Torá, todavía no llegamos al libro de Levítico, y aquí ya se hicieron holocaustos. Holocaustos es, en hebreo dice olá, que es un sacrificio elevado, de elevación, se le llamaba, en que el animal se quemaba totalmente, era un sacrificio de consagración. Y dice también, y sacrificios para Dios. Y entonces dice que comieron con el suegro. Entonces hay una ofrenda que se presentaba a Dios, en el que la llevaba podía participar de ese alimento, que se le llamaban los shelamim, que son ofrendas de paz. Y esas ofrendas de paz, sí se comía una parte, el que lo llevaba también disfrutaba de eso y se hacía una comida, o sea, la idea era tener comunión. Entonces los shelamim, sacrificios de paz, no solamente eran para tener reconciliación con Dios, sino era por aquellos que ya tenían paz con Dios. Aquellos que estaban agradecidos con Dios, hacían una ofrenda de paz. Decían, Señor, gracias por lo que me has dado. Y presentaban este sacrificio y hacían una comida y disfrutaban y bendecían. Por eso Shabbat tiene ese principio de paz. La cena de Shabbat es como una ofrenda de paz, es un shelamim. Es una cena en la que tenemos comunión unos con otros, tenemos paz con Dios y nos alegramos por lo que Dios hizo por nosotros. Entonces por eso aquí disfrutan de esta comida y tienen este tiempo de comunión. Dice el verso 13. Aconteció que al día siguiente se sentó Moshe a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moshe desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moshe todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? Fíjense, no le dice, ¿qué es esto que haces? Sino, ¿qué haces con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moshe respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moshe le dijo, no está bien lo que haces. Dijo, ¿sabes qué? No es sabio esto que estás haciendo. No está correcto. Dice, no quiera ser todólogo. No, esa es una de las tendencias que tenemos los hombres y sobre todo las mujeres. La verdad, ahí sí, los hombres como que a veces intentamos hacerlo, pero a las mujeres les sale mejor, ¿no? Ellas sí son como los multifuncionales, multitask, ¿no? Y si no, pueden ver manejando, maquillándose y hablando por celular. Entonces, esa es la tendencia, sobre todo de nuestra generación, el tiempo actual, de ¿sabes qué? Hacerlo todo. Pero Moshe dice, ¿sabes qué? Eso no es sabio, eso no está bien, eso que tú haces. Y Moisés tenía una aparente justificación diciendo, bueno, pues es que el pueblo viene a mí a consultarme y pues bueno, yo le digo qué tiene que hacer de acuerdo a lo que dice la Torah. Y eso sabían que es un pecado. Y uno de los principios de ministerio que yo he aprendido es que está mal hacer eso. Primero, por lo que le dice Moshe, vean lo que dice el verso 18. Dice, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo. O sea, no nada más tú te vas a morir, sino también el pueblo que está contigo. Tú físicamente
tú espiritualmente y tú emocionalmente. Porque llevar las cargas de millones de personas, o sea, imagínate. ¿Y por qué también iba a perecer el pueblo? Porque no iban a tener madurez, porque nunca iban a crecer, porque nunca iban a saber pues la Torá, cómo lidiar, cómo aplicaba las leyes. Entonces dice, también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. O sea, no pienses que lo puedes hacer. A veces pensamos, yo voy a salir adelante, yo la voy a librar de esta, y te dices, ¿sabes qué? No es así. Está mal ese ministerio de multitareas, de yo hago todo, yo canto, predico, alabo, acomodo, hago. No está bien, no es correcto. Y el consejo dice, verso 20, vean la sabiduría que tiene su suegro. Enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. Muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Así, más fácil. Entonces Moshe ya había tenido un aviso de esto. Él ya había tenido un aviso de que no podía solo. ¿Qué aviso había tenido de que no podía solo? Pues cuando sus manos se debilitaron. O sea, cuando él subió al monte y vio que no podía, si no lo hubieran ayudado, pues lo hubiera ganado Amalek. Pero porque estaba Nur y porque estaba Aarón, ahí lo ayudaron. Entonces él ya había tenido un aviso de que no iba a poder. Y aquí le dice muy claro Yetro, dice, ¿sabes qué? No está bien lo que haces, no vas a poder, vas a desfallecer tú, te vas a volver loco. Y bueno, pues aquí pues es un consejo para la gente que estamos a lo mejor enseñando precisamente, ¿no? Más que para otros en este ámbito, pero también a veces como sacerdote de tu casa, a veces como pastor de tu hogar, también Dios te llama, sabes que no pienses que lo puedes hacer todo, apóyate en otras personas, enseña a otros para que te ayuden a ti. Dice, muéstrales el camino por donde deben de andar. Entonces, dos cosas, dice, enséñales Torá y deja que la Torá obre en sus vidas. Y dos, muéstrales el camino por donde deben de andar. ¿Esto qué significa? Sé tú el ejemplo. Sé tu ejemplo de cómo, por dónde ir y los demás te van a seguir. Y eso es lo más fácil de hacer. Cuando estás bien tú, también los demás van a estar bien si sigues el camino correcto. Pero si tú estás mal, si tú te vas por un camino desviado, también vas a hacer que otros se desvíen por ahí. Por eso es una gran responsabilidad enseñar Torá. No nada más es de, bueno, pues vénganse a mi casa, yo les enseño aquí y a ver qué pasa. No. Porque hay gente que detrás de ti que te va a seguir. Muy como se lo decía a alguien que quiero mucho y le digo, mira, es que a veces es como agarrarse todos de las manos. O sea, a lo mejor tú vas adelante y dices, pues no hay bronca, síganme. Pero el que va hasta atrás lleva toda la coleada y es el que sale volando. Entonces tienes que enseñar tú el camino, tomar el ejemplo y bueno, pues ya los demás te irán siguiendo. Entonces dice, enséñale a ellos las ordenanzas y las leyes. ¿Qué le dijo Yeshua a Pedro en el capítulo 21 de Yohanan? Dijo, apacienta mis ovejas, alimenta mis corderos. Apacienta, ahí la palabra es alimenta, da comer, da alimento a mis ovejas. Apacienta mis corderos, pastoréalos. O sea, sé tú el ejemplo de ellos y dales de comer. Hay un principio que dice, ovejas sanas engendran ovejas más sanas, ¿no? Y decía este pastor que un día él cayó precisamente en ese pecado, en estar llevando a la gente hacia sí mismo. ¿Y sabes qué es lo peor? Que eso a tu carne le encanta. Le encanta pensar o sentir que la gente depende de ti. Que si no estás tú, entonces las cosas no van a salir bien. Por eso es un principio súper dañino del ministerio. Porque vas a vivir todo el tiempo estresado y cargando. Y Yeshua dijo, son mis ovejas para empezar. Dijo, apacienta mis ovejas. Entonces, ¿de quién son ovejas? Son de él. Ni siquiera son tuyas. Dos, la labor más simple es, tú enséñales a ellos y ellos van a hacerlo por sí mismos. Como dice, ahora sí que tomando el dicho este chino, ¿no? Que dice, dale el pescado a un hombre y va a comer un día. Y si le enseñas a pescar, pues va a comer toda la vida. Por eso, pues hemos hecho o tratado de hacer mucho énfasis en la enseñanza, en la palabra, para que no dependan de una persona, que si el día que yo me muera o se muera alguien que esté aquí, pues no tengan que decir, pues se acabó esto y ya, ahora sí que nos vamos a morir de inanición o no. Que haya los recursos, que haya la metodología, que haya una estructura espiritual para que esto pueda continuar. Y bueno, hoy hay internet y hay muchas cosas, que tampoco lo sustituye, pero por lo menos es algo, ¿no? O sea, ya es más fácil. Pero es tentador
para los pastores caer en esto, en pensar que la gente depende de ti, pero pues es una tontería. Y bueno, y en el ámbito secular también es incorrecto hacer eso. Y a mí me lo decía, la verdad que bastante, mi jefe me dice, si tú no le enseñas a hacer a otro lo que tú haces, alguien que está debajo de ti, nunca en tu vida vas a crecer. Tú ya vas a estar atorado en ese puesto, jamás vas a crecer. La mentalidad a veces que tenemos es de, no le voy a enseñar lo que yo sé, porque cuando sepa hacer lo que yo, pues ya me van a correr a mí o me van a sustituir. Pues no seas tonto. Más bien, nunca vas a salir de ese lugar. Enseña a otros a hacer lo que tú haces. Multiplícate. Casi clónate en otros. Si hay 100 como tú, qué mejor. Pero a veces ese es el temor que tenemos. Y a veces es el temor de los pastores de, no les voy a decir qué comentarios uso, ni qué libros, ni siquiera qué Biblia uso. No vean mis apuntes, porque entonces pues ya, cualquiera viene aquí y enseña. Pues si es así, pues qué bueno. O no, ¿sabes qué? Mejor no los capacito porque después van y me ponen el changarro acá enfrente, me ponen la competencia. Es que esa no es una manera sana de pensar. Decía también mi jefe, dice, mira, es mejor que los capacites y se vayan a que no los capacites y se queden. Es mejor que alguien aprenda y algún día, bueno, pues ya, si Dios lo llamó, pues qué bueno. Y aunque no lo haya llamado y él por su propia iniciativa empezó algo, bueno, pues ya será de él. Ya será de Dios. Pero a veces hay un celo como por decir, no, ¿sabes qué? Es que tienen que venir a mí. Y si yo no les enseño y si yo no les digo, nadie puede aconsejar, nadie puede enseñar, nadie puede decir nada si no soy yo. Si no es el pastor, no. ¿Sabes qué? Te vas a volver loco. Porque pues al ratito te van a hablar así de, oye, pues ¿qué jabón compro, no? Hay pastores que les hablan para todo. Y en el catolicismo y en el judaísmo no mueves un dedo si no le preguntas al rabino. O sea, no te puedes casar con nadie, no puedes irte a vivir a cualquier casa si no le preguntas al rabino, no puedes tomar ningún trabajo si no le preguntas al rabino, no puedes hacer 1000 cosas si tu rabino no te dice cómo. Y eso pues es dañino, eso es una dependencia total del hombre, ese es un sistema pues que está precisamente buscando mantener al hombre cautivo. ¿Y qué dijo Yeshua? Conocerán la verdad y la verdad los hará libres, libre de todos los sistemas. Por eso Satanás no quiere que se enseñe la Torah, que se enseñe la Biblia, porque en el momento que la gente empieza a conocer, dice, oye, ¿sabes qué? Pues esto no es así, así no debería de ser las cosas. Ya empiezas a ver las diferencias y dices, caray. ¿Y qué dijo también Yeshua? Dice, el Espíritu de verdad los va a guiar a toda verdad. Dice en Primera de Juan, capítulo 2, que ustedes tienen la unción de santo. Dice, no tienes necesidad de que nadie te enseñe. ¿En qué sentido? No de que no haya maestros, de que no tienes que depender espiritualmente de alguien en un momento para que alcances la salvación. Que alguien te diga, mira, sí, yo ya te pongo en las manos, tú ya eres salvo. O sea, no puedes depender de alguien así. Aquí el consejo que le damos Yetro a Moshe es muy sabio, es muy inteligente, y aún siendo Moisés un hombre con tanta sabiduría, pues no lo había considerado. Y a veces uno tampoco lo considera. ¿Por qué? Porque dices, no, pues ¿cómo voy a delegar algo? Lo van a hacer mal, ¿no? Dice un dicho, ¿quieres que las cosas se hagan bien? Hazlas tú mismo. Porque, pues sí es cierto, o sea, nadie va a hacer las cosas como tú quieres, así. Nadie te va a planchar la camisa como tú la quieres que quede planchada, nadie va a cocinar como tú quieres que cocine, nadie va a enseñar exactamente como tú quieres. Pero aún así, tienes que confiar en las personas, porque si no tampoco vas a crecer y te vas a asfixiar. Y es un pecado llevar a la gente a ti mismo en lugar de a la palabra. Entonces eso es de pensarse, porque a veces tenemos que considerar cuando compartes la palabra, ¿a dónde lo estás llevando? ¿A Dios, a la Torá? ¿O lo estás llevando a ti? Y la gente dice, oye, este cuate está súper grueso, lo necesitamos a él. Y no, eso está mal. Y dice entonces aquí el verso 21. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. ¿No? Dice, toma hombres piadosos, hombres temerosos, hombres confiables, hombres que no sean sobornables. Por eso dice que aborrezcan la avaricia, que no quieran el dinero ajeno, ¿no? Y estos principios los maneja también Pablo, se los dice a Timoteo. Dice, no codicioso de ganancias deshonestas, ¿no? Dice, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. ¿Okay? Dice, si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar.
¿Por qué dice este pueblo podrá ir en paz? ¿Por qué este pueblo se podrá sostener además de ti? ¿Por qué? Porque si tú no le enseñas Torah al pueblo, pues todo el tiempo los vas a cargar y no vas a poder. Y segundo, el día que tú no estés, se van a morir. Estás haciendo gente dependiente. Y esto aplica también para nuestros hijos. O sea, tenemos que enseñarle a nuestros hijos que ellos mismos pues vivan y aprendan la Torah. O sea, hay gente, ¿verdad? O sea, hay jóvenes o gente grande que espiritualmente depende todavía de sus papás. Ya están casados, ya tienen hijos, ya son unos señorones. Y espiritualmente el papá todavía es el que los está instruyendo y jalando y empujando y llevando y animando y dependen espiritualmente de él. Y dice, ¿sabes qué? Enséñales a otros, instruye, dice Yetro. Comparte la Torah, dedícate a enseñarles la palabra. Eso es suficiente para que una persona crezca. Y toma a otros contigo para que te ayuden en esa labor. Pablo le dijo a Timoteo, ¿no? Toma hombres fieles que guarden esta palabra, que vivan lo que yo te enseñé. Lo que tú viste de mí delante de muchos testigos, esto encomienda a hombres fieles también. Es un principio básico. Y no es aquí una pirámide, porque aquí suena así como que de aquí luego grupos toman de que, bueno, si tú quieres llegar al pastor, primero pasas por el del líder, luego el del líder, entonces ya llegó hasta la pirámide, no sé cuál, ¿no? Como esas redes, ¿no? De marketing así. Ese principio no era para eso, no era para que Moisés fuera inaccesible. Sino en qué sentido iba a ser accesible Moisés, depende de la situación, ¿no? O sea, si a Moisés le iban a hablar de, oye, ¿qué crees? Pues no sé, me dijo algo así, una cosa totalmente intrascendente, pues no tenía caso que Moisés dedicara ese tiempo. Y segundo punto, por lo que Moisés tenía que hacer esto de poner sobre millares, centenas y todo esto, les digo, no era para hacer una pirámide, sino simple y sencillamente para tener un sistema de justicia eficiente y rápido. O sea, para que no tuvieran que tomar su ticket y de, ¿sabes qué? Te toca cita con el pastor en 8 meses. No inventes, ya en 8 meses ya nació el bebé. El problema es ahorita. Entonces, esto era para que rápido se llevara a cabo, ejecutar justicia, alguna sentencia, lo que se tuviera en alguna problemática que hubiera, que rápido se ejecutara. Y eso, por eso dice, y este pueblo irá en paz a su lugar. O sea, lo único que puede traer paz es cuando hay justicia. Demos gracias a Dios que no somos tantos, pero pues también nosotros hemos aquí orado y hemos impuesto manos y ungido sobre ancianos, para que también ustedes se acerquen con ellos. O sea, yo con todo gusto, y creo que esa es mi labor, recibirles a todos ustedes. Pero si por algún momento yo no puedo, o no estoy, o lo que sea, se pueden acercar a otras personas que ustedes consideren maduras en la fe, que ustedes consideren que cumplen estos principios, acérquense a ellos. Confíen también en el Espíritu de Dios en eso y caminemos hacia la paz. Dice el verso 24, oyó Moshe la voz de su suegro, ¿no? Aquí ves la humildad de Moisés, por eso dice que Moisés era el hombre más manso de toda la tierra, porque aquí mucha gente diría, ay no, mi suegro, que va a tener razón, ¿no? Siempre está en contra de mí o lo que sea, ¿no? Y dice, oyó Moshe la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo, o sea, no nada más que andó así de, ándale, sí, está bien, ándale, sí, señor, sí, cómo no, ya. Sí, suegro, como quiera. No, dijo, ok, escuchó y hizo todo lo que le dijo. Pero fíjense lo que dijo en el verso 23, Yetro le dice algo súper importante. Verso 23. Dice, si esto hicieres y Dios te lo mandare. ¿Qué quiere decir? Que Yetro le está diciendo, mira, si esto haces, este es mi consejo. Ya te dije qué hacer, ya te dije cómo. Pero óralo. Y si Dios te lo manda, pues te vas a poder sostener. Pero esto es lo que yo veo que debes de hacer. Pero si Dios te dice que sí lo hagas así, hazlo. O sea, Yetro está actuando también él con sabiduría, con sencillez. No le está diciendo, a ver, mira, con mi experiencia que tengo, tienes que hacer esto, esto y esto. Si le dijo, mira, sabes que si esto haces y Dios te lo manda, si tú oras y consideras que esto está en la palabra, ¿sabes qué? Creo que te vas a sostener y creo que también a este pueblo le va a ir bien. Entonces también una manera, sabia de aconsejar de Yetro. Es decir, mi opinión es esta, tú óralo, piénsalo, medítalo, velo en la palabra y yo creo que te va a ir bien. Y Moisés lo hace, Moisés lo lleva a cabo. Verso 25, escogió Moshe varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y es interesante porque se considera que Moshe no fue que llegó y dijo, a ver, tú, a ver mis amigos pasen, no. Sino que
lo hace Moshe diciendo que el pueblo proponía, ahora sí como que propuso candidatos y ya Moshe fue el que los seleccionó. Pero ¿por qué era importante que el pueblo los propusiera? Para que el mismo pueblo los respetara. Por eso las autoridades, por ejemplo, en el primer siglo, en la época de Yeshua, que imponía Roma y que decían, ahora eres el sumo sacerdote, ¿qué decía el pueblo? Decían, este cuate no sabe nada. O sea, hay evidencias que muchos de los sacerdotes que ministraban en el templo ni siquiera sabían cómo ministrar, ni entendían, tenía que tener un fariseo ahí que les estuviera enseñando. O sea, el pueblo no los iba a respetar porque no los escogía. Entonces el anciano, los líderes tenían que caminar entre el pueblo, ser conocidos entre ellos, ser parte del pueblo y la gente los iba a reconocer. Simplemente Moisés confirmaba lo que la gente ya veía. Ajá. ¿Y por qué hacer esto también? Como dice, por un principio de que Moshe, dice aquí verso 26, juzgaba el pueblo en todo tiempo. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moshe y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moshe a su suegro y este fue a su tierra. Bueno, Yetro se regresa a seguir proclamando la palabra en su tierra, a seguir manifestando que no existía otro Dios, tenía otra misión y Moshe sigue adelante. Y este principio entonces que sigue Moshe no era nada más como para no hacer nada, porque a veces también se puede creer en la otra parte, ¿no? Del pastor de que delega todo y yo nada más llego con el micrófono a cantar y ya nada más, o sea, como si fuera show, pues tampoco. Yo creo en un principio, y esto es más personal, pero también lo veo en la escritura, y es, o sea, yo creo que un pastor o un servidor, más allá, debe hacer todo lo que esté a su alcance hacer por él mismo. Todo lo que le sea posible, como dicen en Eclesiastés, conforme a tus fuerzas, conforme a tu mano, hazlo. Hazlo en todo lo que puedas hacer. Y cuando no puedas hacer más, busca a otros que te ayuden, que se identifiquen con la obra, que se identifiquen con la visión que Dios te ha dado. ¿Para qué? No para hacer menos, sino más bien para hacer más, para alcanzar más cosas, para que entonces sean más manos construyendo algo, no solo una. Entonces, el principio de delegar, de poner ancianos, no es, pues qué bueno, ahora sí ya me libré de la chamba, ya tengo más vacaciones. No. El principio es, si somos más, podremos hacer más. ¿Okay? Entonces, bueno, pues les invito a que hagamos más juntos. A que quizás hoy en día Dios nos está mostrando esto también como un principio de ser intermediarios entre la gente que está extraviada de Dios y llevarla a la palabra de Dios y alimentar a otros de la palabra de Dios. Así que el recurso, por ejemplo, de los CDs, de los discos, es una buena manera de alimentarte de la palabra. Es una manera de multiplicarnos unos a otros en la enseñanza de la Torah. Aprovecho para animarlos a que consideren seguirse discipulando, a que se inscriban al Instituto Bíblico o que vayan los miércoles al Evangelio a la primera carta de Juan. Estamos estudiando el Brit Hadashah. A los que no han tomado los fundamentos, que tomen los 5 fundamentos, porque es la manera en la que podremos lidiar más fácil con nuestros problemas, con nuestros asuntos, y no esperar a ver qué me dice alguien y a ver cuál es la solución. ¿No? Es muy agradable cuando tú mismo puedes ver la respuesta en la palabra. Y eso es lo ideal. Yo a veces simplemente les digo, mira, cuando alguien me pregunta, dice, pues mira, la Biblia dice esto. O sea, no, pues ya sabía. Bueno, pues entonces qué bueno que ya sabías, porque eso es lo que Dios dice. Entonces, bueno, pues oremos, démosle gracias a nuestro Padre y que nos ayude a seguir creciendo y siguiendo, pues trabajando en la obra de nuestro Dios.